Y hoy vamos a ver en Gálatas capítulo 6, versículo 1, Gálatas 6, versículo 1. En realidad vamos a tomar tres versículos, el 1, el 2 y el 3. Así que comenzamos ahora a la 1, a la 2 y al 3. Gálatas capítulo 6, donde viene Pablo hablándole a los Gálatas acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Recuerde que el fruto del Espíritu es amor, el cual produce gozo, paz, paciencia y todo lo demás, ¿cierto? Y en el versículo 1 del capítulo 6 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Usted puede seguir leyendo el pasaje después, es tremendo, ¿ya? Y a pesar de que el versículo 1 es el que dice: vosotros que sois espirituales, sí, no puedo dejar de mencionar las otras cosas que aparecen ahí en los versículos 2 y 3. Gálatas capítulo 6, estamos, versículos del 1 al 3. ¿Estamos bien, cierto? ¿Sí? Perfecto. Bueno, la pregunta que alguien podría hacer es: bueno, ¿pero qué quiere decir ser espiritual? Porque ahí dice: vosotros que sois, si alguien es sorprendido o si alguien cae en pecado, ¿cierto? Dice el pasaje: vosotros que sois espirituales. Entonces yo decía, voy a preguntar ahí, ¿qué es ser espiritual? ¿Qué es ser espiritual? Bien, ahora, les voy a pedir, porque nosotros respondemos, y está bien, ¿cierto? Respondemos la respuesta según lo que la Biblia, pero yo siempre digo, vamos a ver en sentido práctico, en el día a día, ¿qué es ser espiritual? Eso tiene que ver también con la capacidad de poder reconocer que yo puedo ayudar con misericordia, con gracia, puedo restaurar, entendiendo que yo también puedo caer en el pecado igual o peor. Bueno, eso es lo que Pablo está hablando, ¿cierto? Dice también, no sea que nosotros también estemos cayendo en cosas similares a esta. Entonces, ser espiritual, Pablo no lo despega de decir ser espiritual, no quiere decir nunca fallar. Es decir, nosotros también podríamos fallar en algún momento. Ser espiritual no es nunca equivocarse. Ya podríamos concluir, de acuerdo a lo que Pablo menciona ahí. Ser espiritual, el que anda siempre santo y nunca peca. No, eso es otra cosa. Entonces, ser espiritual tiene que ver con algo más. A ver, en lo práctico, en lo cotidiano, en el día a día. Lo decía el pastor recién, ¿cierto? Entender que también nosotros podemos ser débiles en algún momento. Probablemente ser espiritual tenga que ver con la capacidad de reconocer que no soy de fierro. Porque decir, no, eso es carnal. No, es espiritual, es reconocer mis debilidades. Porque la persona que es natural se cree que a él no le entran balas. En cambio, el espiritual reconoce su debilidad. Dice, yo me fortalezco en el Señor, pero si me sacan al Señor, yo no. Probablemente ese es un reconocimiento. Ahora, ¿en qué cosa digo que soy espiritual en el día a día? Ahí Pablo dice un ejemplo claro: cuando actúo con otros, con esa misericordia con la que yo también espero alcanzar. Cuando no te condeno porque estoy, la Pati medio condó lo que se mandó. Entonces al tiro uno empieza como a apuntar con el dedo. Lo que Pablo también está diciendo ahí, ser espiritual es no apuntar con el dedo cuando ves un error en alguno de tus hermanos. No juzgar precipitadamente. Como diría Jesús, no mirar la paja en el ojo ajeno sin primero ver que nosotros también podemos estar igual o peor. Entonces, examinarse con honestidad es probablemente un buen punto de partida para decir, ¿seré espiritual yo? No sé si alguna vez a ustedes bueno, parece que soy el más joven del grupo. En algunas asignaturas, cuando los profes no hallan qué nota poner, bueno, matemáticas y lenguaje, hay notas, pueden hacer 1000 pruebas y van a haber 1000 notas. Pero algunas asignaturas son un poco más complicadas. Entonces, en alguna asignatura, algún sabio de entre los profes decía, ya, en la siguiente actividad, cada uno se va a autoevaluar.
¿Alguien pasó por eso alguna vez o no? ¿En alguna asignatura del colegio? ¿Qué sé? Yo no les voy a poner la nota en esta actividad. Cada uno se va a poner la nota. ¿Qué nota se ponía usted cuando le tocaba, de 1 a 7? ¿Qué nota se ponía? En ese tiempo no se ponían notas. ¿Pero le ha tocado autoevaluarse alguna vez, ya sea en el colegio o en alguna otra situación? ¿Y cómo ha sido su autoevaluación? ¿Qué tan crítico es consigo mismo o qué tan benevolente es consigo mismo? Bueno, una actividad similar a esta fue la que hicimos con la Tota, creo que fue la primera o segunda ocasión que en cierta medida evaluamos algunos aspectos de nuestra vida. Yo soy crítica conmigo misma, muy crítica. Y no me evalúo, pues he escuchado, estaba en un grupo de personas que se evalúan con el 10. Si usted debió evaluarse con un 10, es que tienen un ego muy grande, pero no, ya no. Bueno, entiendo tu posición, pero pensé en eso también. Digo, sí, es gente que realmente no es muy honesta para evaluarse, porque la verdad es que ahí ya estoy trabajando mal, po. Porque ¿qué tengo que ver yo con cómo se evalúa el otro? Uno puede tener un pensamiento así, pero uno debería decir, yo no debería empezar a juzgar cómo se evalúa el otro. Puedo tener un pensamiento, pero a veces uno cae en ese tipo de cosas. Yo también, si yo escucho que alguien me dice, no, usted no me pongo con un 10 porque no tengo problema. Claro. Entonces, y una vez conociendo a la persona. Exacto. Ahora, yo creo que todos tenemos pensamientos de ese tipo. Y tenemos también que tener cuidado con eso, porque esto se nos puede pasar la mano en ese juicio que yo sé que también nosotros, también los cristianos creo que podemos tener esa cuota justa, ojalá, de evaluar también, porque en la vida cotidiana siempre evaluamos al resto. Es inevitable que lo hagamos. Cuando escogemos personas para relacionarnos, para conversar, para pedir un favor, para contarle algo, evaluamos. Siempre estamos evaluando personas. Ahora, cuando caemos, ¿cierto? Y desechamos personas, lo que hablábamos el otro día y Cristian mencionaba, y lo comentamos también, cuando vamos a hablarle a alguien de Cristo, y decimos, a este lo voy a hablar porque yo creo que este podría ser, a este no. Ahí estamos evaluando, y no es una evaluación muy cristiana, ¿cierto? Porque deberíamos actuar como Jesús lo haría, cuando decimos que Jesús no elegía entre uno y otro. Claro, pero nosotros, humanos, que faltamos, hacemos ese tipo de elecciones y debemos reconocer nuestra humanidad. Por eso es que cuando Pablo dice ahí, ¿cierto? Considérate a ti mismo, porque tú también tienes a veces problemas similares. O eres del mismo grupo, eres del mismo montón. Cuando Pablo habla en Romanos, en sus primeros capítulos de Romanos, acerca de la culpabilidad humana, dice, claro, uno se pone notas a sí mismo, pero no somos muy honestos para evaluarnos. Ser espirituales probablemente tenga que ver con tener un concepto equilibrado acerca de uno mismo. Tampoco, y eso también es espiritual, no juzgarse con tanta severidad que me ande golpeando siempre. No, que yo, hermano, no, somos tan pecadores, hoy somos tan faltos delante del Señor y nunca salimos de ese hoyo. Entonces, una cosa es despreciarnos hasta el extremo y otra cosa es amarnos tanto que nos creamos mejor que el resto. ¿Cuál es el equilibrio? Yo creo que ser espiritual o llegar a ser, porque no digamos, ¿cierto? Somos súper espirituales. Estamos trabajando en nuestra espiritualidad. Y parte de este trabajo tiene que ver con, Señor, ¿cuál es la justa medida? Como decía Pablo, de repente, mis obras como trapos de inmundicia, soy inmundo delante. Bueno, está bien Pablo, pero si Pablo viviera pensando así acerca de sí mismo, nunca habría hecho nada, porque siempre habría vivido lamentándose acerca de su pecado y su vida pasada antes de conocer al Señor. Por otro lado, también de repente decía, si yo quisiera cachiporrearme, decía Pablo, tengo por qué hacerlo. Pero Pablo decía, he aprendido a vivir en este equilibrio. Entonces, como dice la canción de los 31 minutos, equilibrio espiritual, lograr ese equilibrio creo que es un trabajo constante de todos los cristianos.
sentir una justa cuota de amor, porque necesitamos amarnos a nosotros mismos para poder amar al resto. Dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo también. Entonces, tener la cuota justa de amor hacia mí mismo, pero que no me sobrepase mi amor a mí mismo, que me impida amar a los demás. Me amo tanto, ¿cierto?, que me cuido de todo el resto. Que nadie ni nada me afecte. Entonces, llegar a amarse demasiado uno mismo tiene que ver con el egocentrismo, con la egolatría. Entonces, ser espiritual probablemente tenga que ver con esto, mirar con equilibrio mi propia vida, ver mis fortalezas, que tengo muchas, pero también ver mis debilidades, que ojalá no sean muchas. Y también ser capaz de evaluar con justicia al resto. No para despreciarlos o alejarlos, sino probablemente para acercarlos. Tal vez juntarnos con nuestros dolores, como dice el pasaje, versículo 2, sobrellevando los unos las cargas de los otros. Hermano, hoy tú estás sufriendo, yo te voy a sostener. Y a pesar de que no deberíamos esperar de retribución algo, pero sí puedes decir, y yo sé que cuando yo esté debilitado, tú también me vas a levantar. No lo hago con esa intención, lo hago aunque tú no lo hagas por mí, pero yo sé que tú lo vas a hacer por mí cuando yo esté. O sea, si llegamos a ese nivel de confianza entre nosotros, decir, Sarita, te amo, estoy contigo en este momento y sé que cuando yo pase, tú también vas a estar conmigo en mi debilidad. No lo hago esperando que ella lo haga, pero qué rico sentir la confianza de que si yo me caigo para un lado, como decía, si me caigo para un lado, mi hermano me sostiene. Si me caigo para el otro lado, mi hermano también me sostiene. Qué rico contar con una comunidad, con un colchón de amor, que para donde yo me caiga, va a haber gente que me va a estar sosteniendo y levantando. Creo que ser espiritual tiene que ver con esto. Algunos religiosos han tratado de buscar la espiritualidad aislándose del mundo, aislándose de las relaciones, porque las relaciones son tóxicas y el resto de los seres humanos son tóxicos. Entonces yo busco la espiritualidad o la santidad alejándome de esas personas. Cuando probablemente, y no probablemente, sino con toda seguridad, Jesús quiere que busquemos nuestra espiritualidad mezclándonos con el resto, mezclándonos con los demás. Ser espiritual en este sentido es actuar como Cristo lo haría. Y Cristo no se alejaba, Cristo se acercaba. ¿A quiénes se acercaba? ¿A los que les convenía? No, pues si hubiera sido por eso, se habría juntado con los poderosos, con los religiosos. Pero Jesús se hizo diferente de todos ellos, probablemente para alcanzar a los que eran más diferentes. Estamos bien lejos de lo que Jesús hacía. Bueno, Jesús fue bien radical en su ministerio. Nosotros tenemos tal vez muchos compromisos en este mundo, de familia, de trabajo, de otras cosas así. Y tal vez acercarnos a la figura de Cristo en ese sentido podríamos decir que es demasiado idealista. Pero sí porque podemos hacer pequeños esfuerzos que nos van a hacer bien a nosotros y estoy seguro que le van a hacer bien también al resto. La Sandra en la mañana nos compartía, la hermana Sandra, perdón, Sandrita, la negrita, para los de la casa, nos compartía acerca del amor. Como decíamos hace un tiempo atrás, acerca del amar. Si abunda el amor en nosotros, y yo digo de otra manera, si aumentamos los actos de amar entre nosotros, nos va a ir mucho mejor. Y para eso hemos sido llamados, para permear de amor al resto. Más que juicio, sino a través del amor. Vosotros que sois espirituales, dice el pasaje. Yo les decía también, espirituales o religiosos, porque alguna gente confunde el ser espiritual con ser religioso. Como que el que va a misa o el que va a todos los cultos es más espiritual que el que no va. Y eso, en algunos casos, pudiera ser cierto. En algunos casos. O sea, una cosa debería ser consecuencia de la otra, ¿cierto? Si me considero espiritual, probablemente voy a buscar la comunión con los hermanos. Por lo tanto, una parte de la necesidad espiritual va a ser congregarme, compartir con otros.
vivir de sus alegrías y también compartir sus tristezas, gozarnos con los que se gozan y llorar también con los que lloran, que es parte de, y así cumplimos, ¿cierto?, el propósito de Cristo. Entonces, podríamos decir, alguien pudiera pretender ser religioso con cumplir la religión, pero cuando Jesús dice, ¿pero cuál es la religión verdadera? Y la religión verdadera es justamente partir el pan con el que tiene hambre. Y esa es la religión del amor. No la religión de las costumbres, no la religión de los protocolos, no la religión de los rituales. Hay rituales hermosos que nosotros tenemos en las congregaciones. La Cena del Señor es un hermoso ritual que nos dejó Cristo, ¿cierto? Pero si viviéramos de pura pompa y de puros rituales, pero dejáramos de lado lo que tiene que ver con el compartir. Bueno, Pablo lo decía en Corintios también. Decía, cuando ustedes se juntan a la Cena del Señor, es cualquier cosa, menos la Cena del Señor. Porque cada uno se apresura a agarrar el pedazo de pan más grande y llenarse. Este no es el propósito. Entonces a veces los rituales nos comen y nos olvidamos de lo fundamental. Vosotros que sois espirituales. Ser espiritual, alguien podría decir, es ser guiado por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué es ser guiado por el Espíritu Santo? En primer lugar, ¿qué es el Espíritu Santo? Jesús dijo, yo me voy, porque los discípulos, mientras Jesús estaba, los discípulos sabían qué hacer. Cuando el maestro no estaba, o el maestro estaba durmiendo, los discípulos no sabían qué hacer. ¿Se acuerdan en la barca o no? Mientras Jesús estaba despierto, todo bien. Jesús se queda dormido, empieza la tempestad y ellos no sabían qué hacer. Una y otra vez los discípulos cayeron en el error de que si no estaba Jesús al lado, ellos no pueden hacer nada. Entonces cuando Jesús les dijo, yo me voy a ir, quedó la patada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque Jesús le dice, me voy, pero no los voy a dejar solos. Entonces, y decía, el Espíritu Santo va a estar con ustedes y Él les va a recordar todas las cosas que yo les... Si eso es lo que necesitan ustedes, no necesitan que yo esté con ustedes al ladito, pegadito, así como un chape. Y usted, Señor, ¿y qué hacemos ahora? Señor, la gente tiene hambre, los mandamos para su casa. Y Jesús le decía, denle ustedes de comer, ¿se acuerdan, no? Entonces, como que siempre preguntándole, Señor, ¿qué hacemos ahora? Ya, ¿y qué hacemos ahora? ¿Y qué hacemos ahora? Oye, ya, pues sí, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Y si yo me voy, el Espíritu Santo les va a recordar todas estas cosas. Pero ustedes ya lo saben. Probablemente necesiten simplemente que alguien les recuerde así. Que les recuerde. O tal vez les diga, al oído esto, hagan aquello. Ahora, algunos podríamos pensar, decir, es que yo espero como que el Señor, como que se abra el cielo y el Señor me diga lo que tengo que hacer. Entonces, ahí cuando yo me agarro las mechas, por eso estoy pelado ahora. Porque digo... Con cada devocional, con cada sermón, con cada reflexión, con cada gratitud de un hermano que se para acá a dar gracias, a contar su testimonio, el Señor nos entrega miles de mensajes diciéndole, eso es lo que tienes que hacer tú. Eso es lo que está diciendo el pastor, hijo, eso es lo que tienes que hacer tú. Entonces a veces nos dice, ay Señor, me gustaría que tú me hablaras. Ya, pero... O sea, ¿en qué idioma querés que te lo diga? Podría decirnos el Señor. Entonces, ser espiritual es reconocer que Dios me habla de muchas maneras. Ser espiritual es no ser sordo. No hacerse el sordo, mejor dicho. Ser espiritual es escuchar y estar prestos para actuar. No ser espiritual decir amén, no está mal decir amén, no diga que los que dicen amén no son... No, está bien decir amén, pero es mejor hacer. Estar de acuerdo con la palabra del Señor, pero estar listos para la acción. Ser espiritual es ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y está con nosotros para recordar las enseñanzas de Jesús. Ser espiritual es andar como Cristo andaba. La pregunta es, por eso siempre hago estas preguntas, ¿cómo andaba Cristo entonces? ¿De qué andaba pendiente Jesús? ¿Con qué se juntaba Jesús? ¿Cómo reaccionaba Jesús? A veces nosotros pensamos o justificamos nuestro enojo con el enojo de... O sea, en lo único que nos queremos parecer a Jesús es cuando le daban las mañas.
Y le dieron la maña una vez nomás. A nosotros nos dan maña siempre. Es como cuando uno dice, ay, danzar como David danzaba. Si David danzó como 2 veces en su vida nomás. Uno piensa que David se lo pasaba danzando. Y fueron un par de eventos en su vida en los cuales David... Entonces, a veces pensamos que, no, ¿y cómo el Señor se enojó? Oye, ya, pero tú te enojas todos los días. El Señor se enojó una vez, según el registro que aparece ahí. O digamos 2, 3 veces. Pero en la mayoría de los casos Jesús no actuaba de esa manera. Y nosotros pensamos esto buscando una justificación para nuestro enojo. Eso no es ser espiritual, por hermanos, es tener poca visión. Ser espiritual también tiene que ver lo que decíamos en un principio, no cuestionar la espiritualidad ajena. No cuestionar la espiritualidad del hermano que está al lado. Dios tiene un trato con cada uno. Y Dios tiene un trabajo con cada uno. Y probablemente tenga una velocidad y un ritmo de trabajo distinto con cada uno. Y a veces nos queremos meter en los ritmos de Dios. Ya, pues Señor, apúrate con este hermano. Apúrate con esta hermana. Porque yo voy por allá y la hermana vienen por allá atrás. Ya, pues Señor, apúralo. Tal vez el Señor nos diga a nosotros, mejor tú chanta la moto porque es muy acelerado. Testimonio. Yo cuando andaba en mis 15, mis 18, bueno, los que son más viejos acá me conocen, yo andaba embalado. Arriba de la moto andaba, espiritualmente. O yo pensaba que andaba arriba de la moto espiritualmente. Andaba muy acelerado espiritualmente. Y quería que todos anduvieran al ritmo mío. Bueno, también tenía otros amigos que andaban más acelerados que yo. Y yo quería andar, yo decía, no voy tan rápido porque hay otros que van más rápido. Yo quiero andar al ritmo de ese que anda más rápido. O sea que el que viene ahí atrás, ese sí que anda perdido. Esa era mi evaluación en ese tiempo. Entonces yo me consideraba espiritual promedio. Habían otros más espirituales que yo, pero habían otros que realmente dejaban mucho que desear. ¿Quién soy yo para andarme metiendo en la espiritualidad del hermano de al lado? A mí me toca, sí, enseñar, me toca predicar el Evangelio, pero cada uno sabrá en qué medida obedece. Yo lo que voy a tratar de hacer desde mi posición en la que Dios me ha puesto es motivar, es enseñar, es entregar palabras a Dios, motivar su corazón, hacer lo que usted busque al Señor. Pero no voy a estar cuestionando la espiritualidad de cada uno, no me corresponde. Ya lo hice en mi tiempo y me hizo mal. Hoy quiero que Dios trabaje en cada corazón. Lo que sí quiero es justamente eso, que usted busque al Señor. Y quiero darle las herramientas para que usted busque al Señor y busque la voluntad del Señor. Pero de ahí a meterme o cuestionar su espiritualidad no me corresponde. Lamentablemente hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Menos que antes, pero lo sigo haciendo. En mi intimidad, porque antes tal vez lo compartía con más gente, ahora no. Ahora me lo guardo para mí. En mi individualidad, en mi interior, juzgo. Espero que nadie más lo haga acá. Yo, Pablo Vergara, me doy el lujo de juzgar a mis hermanos. No a todos, a juzgar a mis hermanos. No lo hago siempre, pero de que lo hago, hermanos, lo hago. Y tengo que confesarlo. Ahora, probablemente yo sea el único de acá que lo haga. ¿Amén? De ahí me salvé. No tengo el pasaje anotado, pero en 1 de Corintios, creo que es 1 de Corintios 14. Versículo 37. 1 de Corintios 14, 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que habla, ¿cierto? Es Pablo hablando acerca en un discurso, cuando habla acerca de los dones espirituales y un montón de cosas más. Pero Pablo lo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, pero lo dice con un poco de sarcasmo también, ¿eh? O sea, ¿te crees espiritual? Ya. Mira, si eres tan espiritual, tú vas a hacer la voluntad del Señor. Si te crees espiritual, vas a estar de acuerdo con hacer lo bueno. Es decir, Pablo está diciendo, los que son espirituales no son los que juzgan. Los espirituales son los que cooperan, los que hacen la voluntad del Señor. Los que entienden la voluntad del Señor y la llevan a cabo.
Entonces, Pablo también le está dando por ese lado, ¿cierto? Porque algunos dicen, somos espirituales. Lo que hacían los fariseos. Los fariseos, ¿cierto?, se creían más altos. Es entender lo que hay que hacer. Pero más que entender lo que hay que hacer, es hacer lo que hay que hacer. Es decir, no sacamos nada con decir lo que es bueno, que en decir lo que es conveniente, pero mientras no lo hagamos nos quedamos con el discurso y no con los hechos. Esto es ser medianamente espiritual, o mejor digamos, no es ser espiritual. El saber verdades no es espiritual. El saber hacer lo correcto no es tan espiritual. Hacer lo que es correcto, eso es espiritual. Por eso que el propósito no es simplemente aprender por aprender, sino aprender para tener cambios de actitud. Que cada sermón, que cada predicación, que cada enseñanza, que cada devocional, que cada evento donde usted escucha a algún hermano, porque estoy seguro que escuchamos todos los días mensajes. Y la pregunta que siempre les propongo es, ¿qué vamos a hacer con ese mensaje que escuchamos? ¿Vamos a tener algún cambio de actitud? ¿Nos va a proponer ser mejor? ¿O usted dirá, hoy día no tuve ningún incentivo de parte del Señor para ser mejor? Ojalá que mañana le vaya mejor al Señor conmigo. O que mañana escuche algo que valga la pena. Porque los devocionales no me animan a nada. El que quiera buscar la voluntad del Señor, la va a encontrar donde sea. En un devocional muy sencillo, muy humilde, medio tartamudeado, y en un sermón muy elaborado encontrará la voluntad del Señor. Y va a estar dispuesto a obedecerla. No andamos buscando tremendos sermones ni tremendos predicadores. Yo agradezco una buena predicación, agradezco un buen sermón, pero si no le hago caso, si no hago la voluntad del Señor, ¿de qué me sirve escuchar tremendos sermones si no hacemos la voluntad del Señor? No nos vamos a criticar a grandes iglesias con... Bueno, de repente a uno le ha tocado estar en algunas conferencias con algunos pastores que son un lujo, una maravilla. Pero si me quedo y dice, el otro día pastor de repente me dice, estuvimos en un evento con pastores y vino un compadre, una eminencia acá, se pegó, pero un sermón o un mensaje fantástico. Y uno agradece eso. Pero si al final del día dice, pero yo sigo con mi vida igual nomás. Si no me motiva al cambio, no es que el pastor me motive, soy yo el que actúo. ¿Sabes? No me puedo quejar de decir, en mi iglesia no crezco porque mi pastor no me motiva. Mire, puede ser que tal vez su pastor no lo motive, pero no le eche la culpa al pastor. El que se proponga ser espiritual va a hacer la voluntad del Señor. Y en eso no hay excusas. No hay ni una iglesia que no sea la adecuada, ni un pastor que no sea el adecuado. Como decíamos el otro día, el problema no está en el empedrado, no está en lo mal que está la calle. Las excusas, o que es culpa de acá, que mi papá, que mi mamá, que mi abuelita, que mi hermano, que las malas juntas, que los amigos. No, Señor. Cada uno dará cuenta al Señor de cómo ha sido su actuar. Dice algo más el pasaje. Estábamos en Gálatas, ¿cierto? Para terminar. Gálatas capítulo 6. Dice que el que es espiritual, o los que son espirituales, van a restaurar al resto. ¿Y qué diferencia tan grande, eh? Los espirituales no juzgan para condenar, no juzgan para segregar, no juzgan para apuntar con el dedo o decir, ese es el que hace todo mal. Sino que los que son espirituales, ¿qué es lo que hacen ahí? Restauran. Es más, restauran con espíritu de mansedumbre. Y esto me parece tremendo. Restaurar con mansedumbre. ¿Qué quiere decir restaurar con mansedumbre? Es restaurar con un ánimo de amor, de perdón, donde el ánimo de tal vez porque uno dice que es malo juzgar, claro, en el mal sentido, pero cuando se evalúan las acciones de alguna persona, y esto los que son líderes o los pastores, cuando ven alguna actitud, ¿cierto? No están juzgando para condenar, están juzgando para restaurar. Así que si el pastor lo llama a la oficina un día, entienda que no es para exponerlo, ni para juzgarlo, ni para apuntarlo, sino para restaurar. Y yo doy gracias por el pastor Silvio. Mire, a ver si le tiro flor al pastor Silvio, porque lo quiero harto, pero también porque entiendo que el hombre restaura con mansedumbre.
cosa que nos hace falta. Un pastorado, tal vez podría decir, en algún momento tal vez en la iglesia de Bellavista el pastorado es paternalista. Porque bien paternal el pastor Silvio con nosotros, aunque ya somos viejotes ya. Y entiendo el espíritu del pasaje que dice, la restauración ha de ser con espíritu de mansedumbre, versículo 1 del capítulo 6. ¿Y por qué ha de hacerse de esa manera? Porque dice, porque puede que tú también tengas las mismas debilidades. Como dice Pablo en Romanos, bueno, después mire, para no mentir, prefiero buscarlo en Romanos, me quedan un par de minutos. Romanos, capítulo 2, hablando acerca del justo juicio de Dios, capítulo 2, versículo 1. No tienes excusa. Está hablando acerca de los que apuntan con el dedo. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No es que hagamos exactamente el mismo pecado, sino que lo que quiere decir es que bueno, aquí los psicólogos lo explicarán mejor, lo que tiene que ver con la proyección. Una vez proyecta sus propios errores en el resto. Cuando destacas los errores del resto, probablemente es porque te desprecias a ti mismo, tus propios errores, que es lo que me pasaba a mí con mi hijo. Yo cuando veía, no es que mi hijo sea el demonio, no, pero cuando yo veía una actitud medio, no sé, altanera de su parte, decía, no, bueno, es un mocoso todavía, sí, tampoco, no espero que sea un hombre de 40 años, pero esas actitudes que realmente tienen los adolescentes, los jóvenes, me carga me carga esa actitud de mi hijo. Era mirarme al espejo. Entonces entendía muy bien cuando Pablo dice, decía, este cabro que miren cómo es. Y mi señora me decía, Pablo, tú eres igual. Entonces, yo decía, Señor, nunca me había mirado con tanta honestidad como cuando veo a mi hijo. Y ha sido un portazo en la cara en muchos sentidos, pero me ha hecho súper bien. Me ha hecho bastante bien porque me he conocido más a mí mismo. Y me he juzgado también a mí mismo, pero también me he perdonado a mí mismo. ¿Y sabe qué? Me he amado a mí mismo. Me he reconciliado con esas actitudes mías personales que las despreciaba. Y cuando veía esas actitudes en mi hijo, no podía despreciarle, porque a los hijos uno los desprecia, uno los ama. A pesar de cómo son, bueno, no digo que, insisto, no es que mi hijo sea el peor hijo, por el contrario, me adora a mi hijo, me encanta como es. No puedo hacer menos que amarle. Entonces digo yo, sí, yo como padre humano soy capaz de amar a mi hijo cuando sé que hay cosas que no me agradan de él. ¿Cuánto más me amará Dios entonces? Entonces digo, yo he aprendido a amar, he aprendido más siendo padre, y hablen las madres y los padres, he aprendido más a amar, he aprendido más a perdonar. Y he entendido también mucho mejor estos pasajes. Si sorprendes, en el caso, yo lo voy a traducir como hablando acerca de la relación como padre con un hijo. Versículo 6, capítulo 1 de Gálatas, el pasaje en el cual estamos. Si sorprendes a tu hijo en alguna cosa que a ti te desagrada, si te crees más maduro, estoy parafraseando el pasaje, restáurale con espíritu de mansedumbre y con amor. Entonces, antes yo a mi hijo lo retaba en mala onda. Cuando la palabra dice, no provoquen a ira a los hijos, yo provoqué a mi hijo a ira muchas veces con mis retos. Tratando de enderezarlo, lo traté con violencia, no violencia física, sino violencia verbal. Yo lo he confesado otras veces, yo a veces a mi hijo lo acorralaba, con argumentos. La embarré. Ahora cada vez que tengo que hablar con él en alguna situación, con espíritu de mansedumbre. Porque es como que me estuviera hablando a mí mismo. Y yo quiero que si alguien me quiere confrontar, que lo haga con paciencia, que lo haga con comprensión, que lo haga con amor. Entonces digo, Señor, si yo quiero ser tratado con amor en mis debilidades, en mis defectos,
en mis errores, si quiero ser tratado con amor y misericordia, si quiero ser tratado con comprensión, entonces yo también debo actuar de la misma manera. Y las palabras de Jesús retumban, dicen, si miras la paja en el ojo, pero no ves la viga que está en tu ojo, no juzguéis y no seréis juzgados. Entonces, Señor, ¿de qué estamos hablando? Esto es lo que yo quiero escuchar. Esta palabra es para mí. Ser espiritual tiene que ver con esto. Ser espiritual tiene que ver con un espíritu de restauración y no de juicio, con amor y no de juicio. El pasaje dice, considerándote a ti mismo. No sea que tú también estés en la misma situación o seas tentado, dice. Versículo 2 nos anima, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Compartir las cargas de los otros es completar la obra de Cristo. Dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Dicho de otra manera, si crees que eres demasiado bueno para hacer esto, entonces te estás engañando a ti mismo. Pablo dice, no se crean más buenos que el resto. Si alguno se cree más bueno que el resto, entonces esta palabra no es para él. Pero si alguien dice, Señor, me falta para llegar ahí todavía, entonces esta palabra es para usted. Y esta palabra es para mí. Yo tomo esta palabra hoy día para mí. ¿Sabe que siempre que voy a terminar, ya voy a terminar ahora?